Me quedé paralizada frente a la puerta del baño en la oficina de Regina. Elena, mi hija querida, la que tiene un prestigioso título de maestría, estaba arrodillada en el suelo, con las manos delgadas temblando por los químicos de limpieza. Su suegra estaba allí, con los tacones puntiagudos golpeando el piso, y luego se burló. Mire, consuegra, su hija solo sirve para hacer este trabajo, porque en realidad es una mujer estéril e inútil. Incluso mi yerno estaba parado a un lado, sonriendo con indiferencia, como si fuera una broma. Cuando la mirada de Elena se cruzó con la mía, y ella rompió a llorar de vergüenza, yo no dije una sola palabra. Mi nombre es Amelia, y tengo 60 años. Todo empezó una mañanita, allá en mi colonia. Ustedes saben cómo es el barrio. Ruidoso pero calientito, con ese olor a masa y a café que despierta a cualquiera. Eran las 4 de la mañana, y yo ya estaba de pie, tatemando el comal. Me puse a hacer unas gorditas de azúcar, de esas que huelen a pura vainilla, y que a mi Elena le encantan desde que era una escuincla. Quería llevárselas calientitas a su oficina, para que sintiera un apapacho en medio de tanto trabajo que decía tener. Me acuerdo que me quedé un rato viéndome en ese espejo medio manchado que tengo en la entrada. Me acomodé el pelo y me prendí mi broche de la Virgencita de Guadalupe. Es mi tesoro, lo único de valor que tengo. Quería verme bien, ¿saben? Bien arregladita para no avergonzar a mi hija en esa empresa tan grande donde trabaja. Pero fíjense lo que son las cosas. Justo cuando estaba envolviendo las gorditas en mi rebozo bordado, se me resbaló el bote de la sal, se desparramó todita en el piso. ¡Híjole! Me dio un vuelco el corazón. Aquí en México, ya saben que eso es de muy mal agüero. Me quedé ahí parada, pensando si mejor me quedaba en la casa, pero la angustia de no saber de mi niña me picaba las costillas. Tenía que ir. Me subí al camión y crucé media ciudad. Pasé de las calles estrechas llenas de puestos de tacos y gente gritando, a esa zona de Polanco donde todo es puro vidrio y silencio. Ahí la gente camina como si no pisara el suelo, puro fresa pues. Cuando llegué frente al edificio de Regina Co., les juro que me sentí como un granito de arena en el desierto. Me sentía tan chiquita. Las señoras pasaban a mi lado oliendo a perfumes que marean de lo caro, tapando el olorcito a hierbas de mi ropa. Me acerqué al guardia para preguntarle por Elena. Hasta le ofrecí una gordita para ser amable. Pero el tipo me barrió de arriba abajo como si yo fuera una limosnera. La zona de carga es por atrás, vieja. Me soltó con un desprecio que me quemó la cara. Pero bueno, me tragué mi orgullo y logré entrar. Adentro. Ay, adentro era como entrar a una hielera. El aire acondicionado me calaba los huesos y la gente trabajaba como si fueran robots, sin un buenos días ni nada. Fui con la recepcionista, una muchacha muy guapa con los labios pintados de un rojo que hasta asustaba. Cuando le pregunté por la maestra Elena, porque mi hija tiene su maestría, fíjense, la muchacha se rió de una forma muy fea. «¿La maestra Elena?», me dijo burlona. «Está en la sala de funciones especiales en el piso 5. Camine al fondo, donde huela a cloro». Se me apretó el corazón. ¿Qué hacía una maestra en un lugar que huele a cloro? Ahora que lo pienso, qué tonta fui al creer que esa mujer, la Regina, le daría a mi hija el lugar que se merecía. Caminé por ese pasillo largo y de repente escuché una risa. Era esa risa de Regina, la suegra de mi hija, una risa que sonaba como si estuvieran rompiendo vidrios. Me asomé poquito y se me fue el aire. ¿Pensaste que por tener maestría no ibas a limpiar suciedad? En esta casa no eres más que una deuda estéril que mi hijo trajo por error. Afuera de la puerta había 2 secretarias pintándose la cara y burlándose. Hasta vi cómo aventaban servilletas sucias adentro del baño, como si le echaran comida a un animal. Se me nubló la vista, de veras. Cuando entré del todo, vi lo que ninguna madre debería ver jamás. Ahí estaba mi Elena, mi niña, a la que yo no dejaba ni que lavara un plato sucio para que estudiara, estaba de rodillas. Traía un uniforme viejo, unos guantes amarillos rotos y estaba ahí, tallando un baño tapado.
Tenía la cara toda salpicada de agua sucia y el pelo pegado a la frente por el sudor. Se veía que alguien le había echado tinta a propósito al piso para que le costara más limpiar. Y la Regina. Esa señora estaba ahí parada con un vestido de seda rojo, bebiendo tequila del caro. Se acercaba con sus tacones de punta y golpeaba el piso cerquita de los dedos de mi Elena, como si quisiera pisárselos en cualquier momento. En eso entró Ricardo, mi yerno. Yo pensé, ahora sí, él la va a defender. Pero qué equivocada estaba. Entró con su celular último modelo, miró a su esposa ahí tirada en el suelo mugroso y no hizo nada. Tenía los ojos secos, como si no tuviera alma. Le dijo a su madre, «Mamá, no vayas a arruinar tus zapatos. Deja que ella lo haga. Total, el doctor ya dijo que está tullida de la matriz. ¿Qué otra cosa va a hacer por esta familia si no sirve para darnos un hijo?» Y se rió. Ricardo se rió de ella con una maldad. Escribiendo esto, me doy cuenta de que no hay nada más peligroso que la crueldad de quien juró amarte ante Dios. Elena levantó la cabeza para limpiarse el sudor, y ahí fue cuando nuestros ojos se cruzaron. Me quedé tiesa en la puerta. Las gorditas que traía con tanto amor se me resbalaron de las manos y rodaron por el suelo hasta caer en el charco de agua sucia del baño. Mi hija se quedó muda. Su mirada pasó del susto a una vergüenza que me partió el alma en 1000 pedazos. Empezó a llorar, pero era un llanto bajito, como de un perrito lastimado. Trataba de esconder sus guantes sucios, de tapar esa realidad tan fea frente a mí. Regina se volteó y me vio. Ni se inmutó la mujer, nomás puso una cara de asco y dijo, «Vaya, llegó la pariente pobre. Mire, doña, esto es lo único para lo que sirve su hija. En mi casa, ella no es nadie». Yo no lloré. En ese momento sentí como un rayo de hielo me bajaba por la espalda. Toda la Amelia buena y callada se murió ahí mismo, y sentí que algo muy oscuro y muy fuerte se despertaba dentro de mi pecho. No les dije nada, ni una palabra. Di un paso atrás. Miré a Elena como diciéndole, «Tranquila, hija», y me di la vuelta. Salí de ese edificio de cristal lo más rápido que pude. Ya afuera, bajo ese sol de la ciudad que quema, saqué mi celular. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de pura rabia. «¿Sánchez? Soy Amelia. Ya no te esperes al otro mes. Quiero que toda la deuda de Regina esté en mis manos hoy mismo antes de las 5 de la tarde. Sí. Todo. Voy a usar la sangre de esos dos para limpiar el piso del baño donde hoy humillaron a mi hija». En ese momento, ya no me sentía una viuda vieja. Me sentía como una tormenta que iba directo a Polanco. Y Regina iba a ser la primera en salir volando. Pero miren, para entender por qué llegamos a ese baño mugroso, tengo que contarles de dónde venimos, porque la gente como Regina cree que uno siempre fue pobre de mente. Pero no saben lo que es trabajar la tierra. Nosotras venimos de Michoacán. Teníamos un ranchito, chiquito pero generoso, donde sembrábamos aguacate y hierbas de olor. Cuando mi marido murió, me quedé sola con la Elena. Me acuerdo que cada día de muertos me hincaba frente al altar de mi viejo y le juraba que nuestra hija nunca iba a tener que ensuciarse las manos con el lodo del campo. Quería que fuera alguien en la vida. Trabajé hasta que me sangraron las manos, de veras. Juntaba cada peso, cada moneda que me sobraba y la guardaba en el fondo de un cajón de madera viejo para mandarla a la capital, a las escuelas más caras. Ahora que lo pienso, ese fue mi error. Prometerle que nunca tocaría el lodo la hizo débil, la hizo una flor que no sabía aguantar el granizo. Cuando Elena terminó su maestría y conoció a Ricardo, yo tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí el rancho. Vendí la tierra que mi marido y yo cuidamos por años. Todo para que ella tuviera dinero y no entrara a la familia de esos ricos como una muerta de hambre. Lo hice todo en secreto. Me vine a la ciudad. Renté un cuartito viejo, en una zona pobre para no gastarme el dinero, y le entregué a Elena
5 millones de pesos para su dote. Quería que Regina la viera como una igual, no como una cenicienta. Preferí que pensaran que yo era una pobre vieja de pueblo con tal de que mi hija no cargara con el estigma de tener una madre que presumía su dinero. Ricardo. Ay, ese muchacho. La primera vez que fue al pueblo, parecía un príncipe, guapo, con palabras dulces que sabían a miel. Se hincó ante la Virgen de Guadalupe y me prometió que cuidaría a Elena como a un cristal. Mentira. Todo era un plan. El infeliz se dio cuenta de que Elena tenía dinero escondido y lo necesitaba para salvar su empresa, que ya se estaba pudriendo por dentro. Y mi Elena, pobrecita, se tragó todas sus promesas porque estaba ciega de amor. Qué error cometí al no ver cómo le brillaban los ojos cuando hablábamos de dinero. Luego conocí a Regina. La primera cena en su mansión, nunca se me va a olvidar. Cuando le di la mano, la mujer agarró una servilleta y se limpió inmediatamente, como si yo tuviera lepra. Se burló de mi dirección. Dijo que las cosas que le llevé de regalo eran basura que daba alergia. Yo me aguanté, me tragué las lágrimas y sonreí por mi hija. Elena me apretaba la mano y yo, por no armar un escándalo, me quedé callada. ¡Qué tonta fui! El día de la boda fue lo mismo. Yo pagué el vestido, un Vera Wang carísimo que me costó un ojo de la cara, pero a mí me sentaron en la última fila, allá con los meseros y la gente de limpieza. Ricardo ni me volteó a ver. Se la pasó brindando con gente importante mientras yo, en un rincón, veía a mi hija brillar con el dinero que yo le había dado. Regina subió al estrado y se llevó todos los aplausos, como si ella hubiera pagado todo. Después de la boda, la libertad de mi Elena se murió. Regina empezó a domarla. Le dijo que una señora de sociedad no trabajaba y la hizo renunciar a su puesto de maestra. Le quitó sus tarjetas, le daba una miseria de gasto y la obligaba a reportar cada centavo. ¿Y Ricardo? Él decía que era por su bien, para que aprendiera a ser mujer de hogar. Ahí fue cuando me di cuenta de que le había cavado la tumba a mi hija dándoles ese dinero tan pronto. Y luego vino lo peor. El arma de la infertilidad. Pasaron 2 años y Elena no se embarazaba. Regina la llevó con un doctor que ellos compraron y le inventaron un papel que decía que ella no podía tener hijos. Con esa mentira la doblaron. La hicieron sentir que le debía la vida a la familia Ochoa por no servir. La convirtieron en su esclava. La hacían trabajar en la empresa sin sueldo y limpiar los rincones más feos para que desquitara el pan. Ricardo empezó a engañarla, traía mujeres a la casa, y mi Elena tenía que limpiar el cuarto después de que ellos terminaban. ¡Qué rabia me da contarlo! Un día antes de que yo fuera a la empresa, Elena fue a verme. Traía un moretón en la muñeca. Me dijo que se había caído, pero yo le vi los ojos. Estaban rotos, ya no había luz en ellos. Fue mi instinto de madre lo que me hizo preparar esas gorditas y presentarme ahí. Ahora entiendo por qué Regina se reía mientras mi hija limpiaba botes de basura. Era su trofeo, pero se le olvidó una cosa a esa señora. Elena tiene una madre que sobrevivió al sol de Michoacán y que sabe que para que la tierra dé fruto, a veces hay que enterrar lo que ya está podrido. Y eso era lo que yo iba a hacer con ellos. Miren, fíjense bien, porque lo que vino después fue como cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Salí de ese edificio de Polanco con el alma en un hilo, pero con la cabeza bien fría. No me puse a llorar. ¿Para qué? Las lágrimas no pagan deudas ni quitan ofensas. Me subí a mi coche viejo ese que tengo bien cuidado para que nadie sospeche, y manejé directito hacia Santa Fe. Pero no crean que me fui a meter a esas torres modernas de puro vidrio, donde la gente se cree Dios. Me fui a un restaurante de los de antes, uno de esos que tienen mucha historia, donde el olor a madera vieja y a carne asada te abraza en cuanto entras. Ahí me estaba esperando Sánchez. Sánchez, ay. Sánchez es mi mano derecha, el que me ayuda a mover los hilos de mi Green Empire, mientras yo me hago la aparecida en el pueblo. Cuando me vio, sacó un puro de esos caros, envuelto en hoja de cera, y me lo ofreció. Yo le dije que no. Ahorita no. Sánchez,
Lo que traigo es una rabia que no me cabe en el pecho, le solté. Puse los planes para deshacer a Regina sobre la mesa de madera, justo al lado de un plato de tacos al pastor que olían a gloria. Todavía estaban soltando humito. Hasta se me olvidó comer de la pura muina que traía. Le di la orden clarita. Sánchez, usa las empresas esas que tenemos allá, en las Islas Caimán. No quiero que aparezca mi nombre todavía. Quiero que recojas cada deuda vencida, cada pagaré que Regina tenga en el Banco Central. Quiero ser su dueña antes de que termine la semana. No quiero que esa mujer dé un paso sin que yo lo sepa. Sánchez me miró con esos ojos de abogado colmilludo y me soltó la sopa. Resulta que el grupito ese de Regina era puro cuento, un castillo de naipes. Pues, me dijo que sus fábricas de textiles en Puebla ya ni producían, les debían 3 meses de sueldo a los pobres obreros. ¿Y saben de qué vivían? De los 5 millones de pesos que yo le di a Elena para su dote. Se los estaban gastando en pagar intereses bancarios para que no les embargaran las apariencias. Qué coraje me dio, usando el dinero de mis aguacates para sostener sus lujos de mentira. Y el Ricardo. ¡Ay! Ese muchacho me salió peor de lo que pensaba. Sánchez descubrió que el muy infeliz sacaba dinero a escondidas de la caja de la empresa para irse a apostar en casinos clandestinos de esos que están a las afueras. Pensándolo bien, su arrogancia era solo la cáscara de algo que ya estaba bien podrido por dentro. Mientras yo planeaba el zarpazo, mi pobre Elena estaba viviendo un infierno. Después de que la vi en el baño de la oficina, la muy tonta regresó a la mansión de los Ochoa. Pero el Ricardo ya la estaba esperando con cara de pocos amigos en la puerta. El muy cobarde le quitó el teléfono y su bolsa, y la encerró en la habitación del ático. Hacía un calor de los 1000 demonios ahí arriba. Era como un horno. El infeliz la insultó de la forma más baja, gritándole que era una deshonra, que cómo se le ocurría dejar que su madre me viera toda mugrosa, que hacía quedar mal al apellido. Él, que se gastaba el dinero en apuestas, hablándole de honor a mi hija, y Regina, esa mujer, no tiene alma. Se paraba afuera del cuarto a decirle que yo seguramente estaba llorando en mi rancho de mala muerte, y que más le valía limpiar bien la casa al día siguiente si quería ganarse un pedazo de pan. Fíjense qué descaro, tratando a una maestra como si fuera una limosnera. Incluso me llamó. Me llamó de un número que no conocía cuando yo estaba ahí, con Sánchez, firmando documentos de millones para hundirlos. Su voz se oía toda melosa, presumida. Doña Amelia me dijo, mejor enseña a su hija a servir, porque ni para eso sirve. Ya firmó un contrato por 10 años conmigo para pagar lo que nos costó su boda, así que ni sueñe con llevársela. Yo apreté mi pluma con tanta fuerza que casi la quiebro, pero le respondí bien calmada. Cuídate mucho, Regina. Vas a necesitar mucha salud para cuando te toque servir a ti. Viendo hacia atrás. Creo que disfruté ese momento más de lo que debería. Pero la cosa no paraba ahí. El Ricardo ya tenía otra. Una tal Luisa, según él hija de un magnate de bienes raíces, pero pura mentira. Yo ya había mandado a investigar. Era una lagartona de primera que solo quería sacarle lo poco que les quedaba. Ricardo se veía con ella en bares de lujo en Polanco y le presumía que pronto se divorciaría de la india inútil de su mujer para casarse con ella. ¿Y saben qué le regaló? Una esmeralda, una joya de mi familia que Elena se llevó al casarse. Cuando vi las fotos que tomó mi detective, sentí que la sangre me hervía, pero me aguanté. Esa Luisa era la trampa perfecta que nosotros mismos les estábamos terminando de armar. Suerte que ahí estaba María. María es la señora que les ayuda con la limpieza. Lleva 20 años con ellos, y la Regina ni el sueldo le quería pagar completo. Ella se comunicó conmigo a través de una conocida del mercado. Me mandó unos videos al celular. ¡Ay! De veras me dolió el alma ver a mi Elena sin comer, encerrada, y luego obligada a limpiar el piso con sus manitas todas rotas. Le mandé dinero a María por debajo del agua y le pedí que cuidara a mi niña. Dale de comer, María,
y dile al oído que su madre está muy cerca. Al día siguiente. La verdad, ni siquiera sé cómo explicarlo. Me puse la ropa más vieja que tenía, esa con la que trabajaba el campo allá en Michoacán, y fui directo al banco donde Regina tenía hipotecada su mansión. Los jóvenes empleados del banco me miraban con fastidio. Me hicieron esperar en la última fila de asientos para clientes ocasionales, seguramente pensando que yo había venido a pedir algún tipo de ayuda. Lo que no sabían era que dentro de la bolsa de tela vieja que llevaba en la mano había documentos por miles de millones de pesos. Cuando el director del banco, un señor que le debía muchos favores a mi difunto marido, me vio, casi se le sale el corazón. Salió corriendo de su oficina y me hizo una reverencia frente a todos esos empleados que se quedaron con la boca abierta. Yo nomás le dije bajito: hoy vengo a comprarle el aliento a la familia Ochoa. Y mientras yo hacía mis movimientos, mi Elena, ella, también estaba cambiando. Gracias a lo que María le contaba y a mis mensajes, ya no lloraba. Se puso lista. Empezó a juntar papeles que el Ricardo dejaba tirados en el despacho. Facturas falsas, documentos donde se veía que el muy menso estaba robando para pagar sus apuestas y evadir impuestos. Los guardaba todos bajo su colchón. Esa noche, mi niña miró la luna desde su ventanita y juró que no me volvería a avergonzar. El dolor es un maestro canijo, pero la convirtió en un avarroso de verdad. Y entonces llegó el día de la famosa fiesta. Regina, con esa maldad que le chorrea, anunció que iba a dar una cena de gala y obligó a Elena a participar. Pero como sirvienta, le aventó un uniforme de esos de antes, con delantal blanco y cofia. Tus invitados son gente de alcurnia, le dijo. No nos vayas a poner en ridículo con tu facha de maestra de rancho. Agarra la charola y no abras la boca. Ricardo estaba ahí, acomodándose su moño de seda frente al espejo. Ni la miró, nomás le soltó: tómalo como una forma de ayudarme con los socios. No te hagas la víctima. Mi pobre niña apretó los puños tan fuerte que las uñas se le clavaron en las palmas. Pero se acordó de lo que le mandé decir. Aguanta un poquito más, hija. Yo también fui a la fiesta, pero no por la puerta de enfrente. Me puse un vestido de lana viejo, me eché mi rebozo gastado y me hice pasar por una madre pobre que venía del pueblo a buscar a su hija. Me paré en la puerta de atrás de la mansión. Veía pasar los Bentley y los Mercedes. Olía el humo de los escapes mezclado con esos perfumes que apestan a dinero. María, que ya era mi cómplice, me abrió la puerta de la cocina. Me quedé ahí, en las sombras, mirando por la rendija de la puerta hacia la sala principal. Ahí estaba mi Elena, cargando una charola pesadísima llena de copas de tequila, moviéndose entre toda esa gente que se reía y presumía. Y en el centro de todo, Regina presentaba a la tal Luisa como la futura salvación de la familia. Luisa llegó con un vestido rojo sangre. ¡Qué descaro! La mujer llamó a Elena para que le sirviera una copa y se burló de ella frente a sus amigas. ¡Ay, Regina! ¡Qué bonita es tu criada! Hasta parece que estudió. Lástima que el destino no le dio para más. Ricardo se acercó, abrazó a Luisa por la cintura y soltó una carcajada. Ella solo sirve para el trabajo manual. No tiene clase como tú, mi amor. Se los juro, en ese momento, sentí que se me paraba el corazón de la pura rabia. Yo estaba ahí, apretando el marco de la puerta de la cocina. La traición de Ricardo fue el golpe final. Pero la humillación no acabó ahí. Regina, como si fuera una villana de película, estiró el pie cuando Elena iba pasando. Mi niña trastabilló, y el vino tinto le cayó todito en los zapatos de seda de la Luisa. La mujer pegó un grito como si la estuvieran matando. Toda la fiesta se quedó en silencio. Regina gritó bien fuerte para que todos oyeran: «¡Híncate!». Mi Elena, temblando bajo las miradas de desprecio de todos esos ricos, se arrodilló en el mármol. Usó la orilla de su delantal de sirvienta para limpiar el vino de los zapatos de la otra. Elena buscó con los ojos a Ricardo, rogándole que hiciera algo, pero él nomás puso cara de asco. Le dio otro golpe. «Mi madre tiene razón. Eres una india maleducada. Lárgate de mi vista». Fue ahí, cuando ya no pude más.
Empujé la puerta de la cocina y salí al salón principal. Toda pobre como andaba, Regina se rió al verme. ¿Pero qué es esto? Ya llegó la basura a buscar a su igual. ¿Vienes por las sobras de comida para tu hija inútil Amelia? Caminé hacia Elena con toda la dignidad que una mujer de Michoacán tiene. La levanté del suelo como si fuera una reina. Miré a Regina directo a los ojos. He venido por mi tesoro. Y las sobras. Quédatelas tú para tu empresa, que se está muriendo de hambre. Ricardo quiso gritarme, pero le eché una mirada tan fría que se quedó mudo. Le dije bajito: disfruta esta noche, Ricardo, porque es la última vez que vas a usar ropa cara. Salimos de esa casa bajo una lluvia torrencial, una de esas tormentas de la Ciudad de México que parece que el cielo se va a caer. El agua nos lavaba la mugre y las lágrimas. Elena se arrancó el delantal de sirvienta y lo aventó al lodo. Mamá, se acabó. Ya no quiero ser la Elena débil. La abracé fuerte. Así se habla, hija. Es hora de que esos ricos vean cómo somos los de pueblo cuando tenemos el destino de otros en nuestras manos. Me subí a mi coche viejo y la llevé a mi departamento secreto, que no era ningún cuartito, sino un penthouse de lujo que tengo bien escondido. Elena abrió los ojos como platos. Le entregué una carpeta gruesa. Hija, aquí está la orden de compra de todas las deudas de Regina, Co. A partir de mañana, tú decides si ellos vuelven a respirar o no. Elena miró los papeles y le brillaron los ojos con un fuego que yo nunca le había visto. Quiero que se hinchen de rodillas, mamá, no porque tú los obligues, sino porque no tengan otra salida. La verdad, pensándolo bien, aquella bofetada que Ricardo le dio ese día terminó siendo el mayor regalo que pudo darnos, porque despertó a una verdadera Barroso dentro de Elena. ¿Saben? Hay algo que una madre simplemente siente aquí, en la panza. No sé cómo explicárselos, pero es como una vocecita que te dice: Amelia, algo no cuadra. Verán, cuando Regina empezó con ese cuento de que mi Elena no podía tener hijos, yo me quedé pensando. Yo me acordaba de cuando mi niña nació, de lo fuerte que gritaba, de la vida que se le salía por los poros. Nosotros los Barrosos somos gente de campo, de sangre brava y sana. No me cabía en la cabeza que mi hija estuviera echada a perder así nada más. Así que, sin decirle nada a Elena porque la pobre ya tenía suficiente con su pena, le pedí a Sánchez que moviera cielo, mar y tierra. Averíguame a ese doctor Mendoza, le dije. Ese infeliz fue el que firmó el papel de la infertilidad. La verdad es que lo que descubrimos me dio un coraje que hasta me dolió el hígado. Resulta que el tal Mendoza debía hasta la camisa por andar de jugador en las apuestas, y la generosa de Regina era la que le andaba pagando sus deudas. O sea, el tipo era un títere de esa mujer. Sánchez, que es bien movido para esas cosas de la computación y tiene sus contactos, se metió hasta las tripas del sistema de la clínica allá en Polanco. Y lo que encontramos el expediente real, el que tenían escondido bajo 1000 llaves. Fíjense bien en lo que les voy a decir, porque esto es lo que más me dolió. Su matriz estaba sana, lista para llenarse de vida. Que el muy infeliz tenía azoospermia congénita, o sea que nació sin poder tener hijos. Nunca pudo y nunca podrá. Ese Ricardo. Me da asco de solo recordarlo. El tipo sabía perfectamente que él era el del problema desde antes de casarse. Él y su madre armaron todo ese teatrito para echarle la culpa a mi Elena. La usaron de escudo para que el gran señor no quedara mal ante la sociedad como un hombre que no puede dar descendencia. Prefirieron pisotearle el alma a mi hija, volverla su esclava y humillarla, con tal de salvar su orgullo de ricos. Escribiendo esto, todavía me dan escalofríos de ver cuánta maldad puede caber en una persona. Y luego estaba la tal Luisa. Mi detective me trajo el reporte completo. La niña rica no era más que una actriz de esas que ya nadie contrata. Una estafadora profesional que buscaba hombres con dinero y problemas para sacarles una fortuna. Luisa andaba fingiendo un embarazo para amarrar a Ricardo y que él le soltara una millonada como garantía. Me dio una risa amarga. Un estéril como Ricardo,
todo emocionado porque, según él, iba a tener un hijo con una mujer que lo estaba timando. De veras que el de arriba no se queda con nada. Bueno, un día después de todo ese relajo, decidí que ya era hora de que Elena supiera quién es su madre realmente. La llevé a la oficina central de mi empresa, Amelia's Green Empire. Ella nunca había ido. Siempre pensó que yo vivía de mis ahorritos del rancho. Cuando entramos al edificio y vio a los cientos de empleados que se paraban y me decían: «Buenos días, jefa». «A sus órdenes, señora Barroso», se quedó muda. Se le abrieron unos ojotes que casi se le salen. La llevé a mi oficina, esa que tiene vista a todo México, y le entregué una caja. Era un traje Chanel, blanco como la nieve, precioso. «Hija», le dije, y me puse bien seria, «ya no vas a limpiar ni un baño más. A partir de hoy, vas a aprender a comprar a los que te quisieron vender». La puse a cargo de un proyecto que yo llamé Sol de Michoacán. Básicamente, era ir comprando calladitos a todos los proveedores de tela que le daban servicio a Regina. Mi Elena, con esa inteligencia que Dios le dio y su maestría, empezó a encontrar todos los huecos por donde Ricardo se andaba robando dinero y evadiendo impuestos. Pensándolo bien, esos 2 años de humillación la volvieron una mujer observadora. Se fijaba en detalles que nadie más veía. O sea, los Ochoa le dieron las armas para destruirlos sin darse cuenta. Pero yo quería acabarlos rápido, así que puse a Sánchez a regar el chisme de un negocio imperdible, un terreno de oro en la Riviera Maya que según iba a ser un hotel de superlujo. Yo sabía que Regina estaba desesperada por dinero para pagar sus deudas. Esa mujer mordió el anzuelo completito. Empezó a vender sus últimas joyas, y hasta le pidió a Ricardo que sacara lo que quedaba de la dote de Elena, que según ellos todavía estaba en la cuenta, para meterlo todo en ese proyecto fantasma. Poco antes de vernos en el juzgado, el Ricardo le llamó a Elena. Yo puse el altavoz para escuchar. El tipo se oía tan alzado, tan grosero. «Elena, ya firma el divorcio», le gritó. «Eres una mujer seca. No sirves para nada más que para manchar mi apellido. Ya tengo a Luisa. Ella sí me va a dar un heredero con sangre noble. No como tu sangre de rancho». Mi Elena, bien tranquila, nomás le contestó: «¿Estás seguro de que es tu sangre, Ricardo?» El tipo se puso a insultarla como loco hasta que ella le colgó. Perdió la oportunidad de que yo tuviera un poquito de compasión con él. Y entonces, llegó el día del juicio, o la audiencia de conciliación, como dicen los abogados. Miren, si hubieran visto a la Regina y al Ricardo entrar a ese juzgado, parecían pavos reales. Ella con un vestido negro carísimo, y él bañado en perfume de ese que te pica la nariz. Iban con un abogado que tenía cara de rata, bien trajeado. Pasaron junto a nosotras, y la Regina, con toda la mala leche del mundo, me dio un golpe en el hombro con su bolsa de piel de cocodrilo. «Ay, perdón. Doña», me dijo con una risita falsa, «es que como está tan chiquita ni la vi». Mi Elena no bajó la cabeza. Ese día llevaba un vestido sencillo, pero se veía imponente. Se quedó mirando a Ricardo tan fijo que el muchacho se empezó a poner nervioso. No hallaba ni dónde meter la cara. Ya adentro de la salita, la Regina no se callaba. Decía que una mujer que no sabe dar hijos debería tener la decencia de irse sin pedir nada. El Ricardo hasta se puso a juguetear con su celular, diciendo que tenía prisa porque Luisa lo esperaba para ir a comprar el anillo de bodas. Viendo hacia atrás, me daban ganas de reírme en su cara. Estaban tan seguros de que seguían siendo los reyes del mundo. El abogado de ellos empezó con sus exigencias ridículas. Querían que Elena firmara que no iba a pedir nada, que les devolviera el departamento donde vivía que yo pagué, por cierto, y que hasta le pagara una indemnización a Ricardo por el daño moral de no darle hijos. Regina hasta golpeó la mesa y dijo: «Ya le dimos de comer 2 años. Que dé gracias que no le cobramos la renta». Fue ahí cuando Elena abrió su carpeta, sacó un fajo de papeles y los puso frente al juez. Su voz se oyó bien clarita. Ni le tembló nada. «Acepto el divorcio»,
dijo mi niña. Pero el que va a pagar la indemnización es Ricardo Ochoa. El juez abrió el expediente y se le abrieron los ojos. Eran los resultados reales de Elena y los de Ricardo, acompañados de la firma de 3 doctores de los mejores del país, confirmando que Ricardo era estéril de nacimiento. El silencio que se hizo en ese cuarto. Híjole. Se podía cortar con un cuchillo. Ricardo empezó a sudar como si estuviera en el desierto. «Esto es mentira», gritó el infeliz, manoteando los papeles. «Compraste a los doctores». Elena ni se inmutó. Sacó una memoria USB. Aquí está la grabación de su madre, la señora Regina, hablando con el doctor Mendoza para falsificar mi diagnóstico. Regina se puso blanca, blanca como una pared. Trató de arrebatarle el USB, pero el guardia de Sánchez la detuvo. En ese momento, sentí que todo el orgullo de esa mujer se caía al piso y se hacía añicos. Pero no acabamos ahí. Sánchez se levantó y presentó los estados de cuenta. Demostró que los 5 millones de mi dote se los habían gastado en deudas de la empresa y en las amantes de Ricardo. Y ahí mismo, el juez dictó la orden de congelar todas las cuentas de Ricardo para asegurar que le regresaran su dinero a Elena. El abogado de ellos se quedó mudo. Empezó a guardar sus cosas porque sabía que ya estaban hundidos. Y lo más cínico, la mujer se paró y le soltó una bofetada a su propio hijo frente a todos. Empezó a chillar, pero de mentira, diciendo: «¿Por qué me engañaste, hijo? ¿Por qué eres tan inútil?» Yo sabía que era puro teatro para salvarse ella sola. Me levanté y la miré directo a la cara. «Ya deja de actuar, Regina. La grabación dice que tú fuiste la mente de todo. Convertiste a mi hija en esclava para tapar la vergüenza de tu hijo. Eres una malvada». La mujer se desplomó en el suelo, llorando ahora sí de verdad, en ese piso del juzgado que ella sentía que era suyo. Salimos de ahí como ganadoras. Ricardo intentó detener a Elena en el pasillo, lloriqueando como un niño chiquito. «Elena, perdóname. Lo hice por amor. Hablemos». Mi hija ni se detuvo, nomás lo miró por encima del hombro y le dijo: «Tú no amas a nadie, Ricardo, solo amas tu apellido hueco. Anda, vete con Luisa y ocúpate de su hijo. A ver si todavía tienes dinero para mantenerlos». Pensándolo bien, verlos ahí parados, bajo el sol, viéndose tan miserables, fue solo el principio de lo que les esperaba. La verdad por fin había salido a la luz, y Elena ya no era la misma muchacha asustada de antes. Ahora íbamos por lo que quedaba de Regina. Escribiendo esto me doy cuenta de que la justicia tarda, pero cuando llega, llega con todo, y nosotros apenas estábamos empezando. Miren, lo que pasó ese lunes. Ay, fue como si el mismísimo cielo se les cayera encima, pero de puro plomo. Sánchez no se anduvo con juegos. Mandó los avisos desde los 3 bancos grandes que yo ya tenía bien agarrados por el cuello. Todas las deudas de Regina se declararon vencidas de un golpe. Imagínense, 15 millones de dólares que tenían que pagar ya. Eso no es cualquier cosa. Es una sentencia de muerte para cualquiera que viva de puras apariencias. Regina andaba como loca, hablando por teléfono con todos sus amigos de años, esos que se daban baños de pureza con ella, pero, lo que ella no sabía es que yo ya había soltado el pitazo por debajo del agua. Cualquiera que le dé la mano a Regina se vuelve enemigo de Green Empire, y en este mundo de los negocios, nadie quiere estar en la lista negra de quien controla la comida. Escribiendo esto me doy cuenta de lo poderosa que es la fuerza del silencio. Yo ni tuve que asomarme. Con un puro gesto de Sánchez se le cerraron todas las puertas de Polanco. Se quedó solita, como los perros en el periférico. Y luego, la cosa se puso fea en Puebla. Sus talleres de textiles, esos que ella decía que eran el orgullo de la moda mexicana, tronaron. Los obreros, gente humilde que solo quiere su raya para comer, ya no aguantaron más. Llevaban 3 meses sin cobrar. Se armó una gorda afuera de las oficinas.
Rompieron los vidrios. Tumbaron el letrero de la empresa. Regina, la muy cobarde, no dio la cara. Lo mandó al Ricardo. Pobre diablo, se asomó por el balcón tratando de calmarlos con sus palabras de rico, con promesas que no valían ni el papel donde las escribía. La gente, de puro coraje, le empezó a aventar jitomates y huevos podridos. Ahí lo veías, con su traje de miles de pesos todo manchado y oliendo a choquía. Yo, por mi cuenta, mandé a uno de mis muchachos a hablar con los líderes de los trabajadores. Les pagamos sus sueldos en secreto y les dijimos: tengan paciencia, que el que viene a comprar esta empresa sí sabe lo que es el trabajo. Pero la estocada final para el Ricardo. Ay, esa sí me dio risa. La Luisa, su salvación, la que según estaba embarazada. En cuanto oyó que las cuentas estaban congeladas y que la policía andaba rondando, la mujer desapareció. Dejó el departamento que Ricardo le rentaba bien vacío. No dejó ni una cuchara. Cuando Ricardo llegó a buscarla llorando, lo único que encontró fue una nota que decía: gracias por el Rolex. Tómalo como el pago por mi tiempo. Ahí fue cuando el muy menso se dio cuenta de que el embarazo era puro cuento, una tranza para sacarle lana. Estaba probando de su propia medicina, la misma traición que le hizo a mi Elena. Y el momento que más me dolió, pero de orgullo, fue el desalojo. Llegaron los actuarios a la mansión de los Ochoa con la orden de embargo. Regina salió en bata de seda, gritando que era un error, que iba a llamar al mismísimo ministro, pero el de la ley le dijo bien seco: el dueño nuevo no quiere esperar ni una hora más, señora. La sacaron a la calle frente a todas sus vecinas, esas señoras copetonas que ella tanto quería apantallar. Ahí estaban todas, viendo desde lejos, cuchicheando, señalando como si estuvieran viendo una función de circo. Yo estaba ahí cerquita, en mi camioneta con vidrios polarizados, mirando todo. Vi cómo Regina trataba de esconder sus joyas en una bolsa negra de basura para que no se las quitaran, pero la cacharon y se las recogieron ahí mismo en la banqueta. Ricardo estaba a su lado, con una cara de huerfanito que daba lástima, sin atreverse a mirar a las empleadas que antes humillaba y que ahora se reían de verlo así. Pensándolo bien, lo más ridículo era verlos tratar de caminar con la cabeza alta cuando ya no tenían ni dónde caerse muertos. Y por si fuera poco, le llegó el aviso de que el dichoso terreno de la Riviera Maya, donde metió sus últimos centavos, era una zona protegida donde no se podía poner ni un poste. Perdió todo: la dote de mi hija, sus ahorros, la casa. Se quedó en la pura calle, con el pelo todo alborotado y los ojos perdidos. Se desmoronó ahí mismo, sentada en la banqueta. El Ricardo, en su desesperación más baja, buscó a Elena. No sé cómo consiguió la dirección de nuestra oficina nueva, la que todavía no tenía nombre afuera. Llegó arrastrándose, literal. Se hincó en medio del lobby frente a mi hija, llorando, diciendo que su madre lo había obligado a todo, que él todavía la amaba. ¡Qué poca abuela! Elena lo miró con un asco. La verdad es que yo nunca le había visto esa cara. No llamó a los de seguridad luego. Dejó que todos los empleados vieran al gran señor Ochoa suplicando como un perro. Elena se agachó poquito y le dijo: el día que yo estaba de rodillas limpiando tu porquería, te pedí ayuda con los ojos y tú te burlaste. Ahora, yo me voy a reír mientras te veo hundirte. Yo salí de mi despacho en ese momento. Ricardo se puso pálido cuando me vio. Entendió que la viejita de rancho era la que le había cortado. Quiso abalanzarse contra mí, pero mis escoltas lo sentaron de un solo movimiento. Me acerqué y le dije: vete a cuidar a tu madre, Ricardo, que te está esperando en un hotel de paso allá por la Merced. Es para lo único que te alcanza ahora, escribiendo esto. Siento que la justicia apenas empezaba a saber a gloria. Déjenme tomar un traguito de agua, que hablar de esto todavía me cansa. Días después fue la subasta de los bienes. Fue en una oficina allá en Santa Fe, de esas privadas. Regina y Ricardo estaban ahí. Se veían marchitos,
con unas ojeras que les llegaban a la barbilla. Estaban esperando al Salvador, a los dueños de Grupo Inversor del Bajío, que era mi empresa pantalla. Regina todavía se puso un abrigo de marca viejo, tratando de verse digna, retocándose el maquillaje para que no se le viera la ruina. Yo la miraba desde atrás de un vidrio de esos que no se ve para adentro. Me dio mucha risa ver que la gente así le tiene miedo a la pobreza, pero le tiene pavor a la vergüenza. Pero la firma final. Sánchez pidió que fuera en el lobby de Regina, en el edificio de Polanco, justo en el lugar donde humillaron a mi hija. Regina pensaba que el comprador era un millonario de Querétaro. Le decía al Ricardo: «Pórtate bien. Hay que convencerlo de que nos deje como asesores. Todavía podemos rescatar algo». Y entonces se abrieron las puertas. Entraron 3 coches Rolls Royce negros, brillantes como un espejo. Se bajó Elena. ¡Híjole! Si la hubieran visto, traía el traje Chanel blanco que le regalé, el pelo bien recogido, y sus zapatos de tacón alto sonaban clac, clac, clac sobre el mármol. Parecía otra mujer, una reina. Los empleados se quedaron con la boca abierta. A Regina se le cayó el vaso de agua y se hizo 1000 pedazos en el suelo. «¿Elena? ¿Qué haces tú aquí? ¿De dónde sacaste eso?», gritó como loca. Ahí bajé yo del otro coche. Ya no traía mi rebozo viejo, ni mis guaraches. Me puse mis mejores galas. Elegante, pero sencilla. Sánchez se acercó a nosotras y nos hizo una reverencia frente a todo el mundo. «Señores, les presento a la dueña de Green Empire, la señora Amelia Barroso, y a nuestra nueva presidenta, la licenciada Elena Barroso». El Ricardo se desplomó. Se le pusieron los ojos como platos. «No puede ser. Usted es la dueña», gritaba. Regina se nos aventó encima, queriendo arañarnos, pero los guardias la detuvieron en seco. Gritaba que yo era una bruja de pueblo, que los había engañado. Yo me le acerqué, bien calmada, y le dije: «No te engañé, Regina. Tú viste lo que quisiste ver. Quisiste ver a una vieja pobre para sentirte superior. Y yo te di el gusto. Tu soberbia te tapó los ojos y no viste que tenías a una tigresa enfrente». Elena se paró frente a ella, justo en el lugar donde la obligaron a limpiar. Sacó de su bolsa un cepillo viejo, el mismo con el que la obligaron a tallar el baño ese día. Se lo puso en la mano a Regina. «Usted dijo que limpiar era lo único que yo sabía hacer», le dijo mi hija con una voz que daba miedo de lo tranquila que estaba. «Ahora, yo le regreso el cumplido. Esta empresa nos debe mucho y puede empezar a pagarnos limpiando ese charco de agua que acaba de tirar». Regina se puso morada de la vergüenza. Volteaba a ver a sus antiguos empleados buscando ayuda, pero todos se volteaban o se reían bajito. Estaba probando el sabor del desprecio, y ese sabor amarga más que el veneno. El Ricardo se arrastró a los pies de Elena de nuevo, llorando, pidiendo chamba de lo que fuera. Elena ni lo tocó. Retiró su pie como si estuviera evitando un bicho. «No quiero traidores en mi casa. Tienen 10 minutos para sacar sus chivas y largarse de aquí para siempre». En ese momento, pensé si debía meterlo a la cárcel por lo de los impuestos, pero Elena se paró en medio del lobby y anunció a todos que la empresa ahora se llamaría Barroso Co. Prometió que se acabarían las humillaciones y que todos tendrían su pago a tiempo. Los aplausos se oyeron hasta la calle. Yo me quedé ahí, al lado de mi niña, sintiendo un calorcito en el pecho que no les puedo explicar. Ver a Regina y a Ricardo salir con sus bolsas de basura por la puerta principal, mientras todos los miraban con asco, fue el mejor final. Viéndolo bien, la justicia no es solo recuperar el dinero, es poner a cada quien en el rincón que se merece. Escribiendo esto me doy cuenta de que ese día, por fin, pude volver a respirar. Después de que Elena tomó el mando de la empresa, todavía quedaba una cuenta pendiente. La dichosa mansión de los Ochoa. Según el papel que firmamos de la liquidación, la Regina tenía 24 horas para largarse. Pero yo le puse una condición bien clarita. Si quería que le perdonara sus deudas personales porque la señora debía hasta los calzones, me tenía que entregar la casa, rechinando de limpia,
sin una sola mancha. Y no crean que dejé que contratara a una compañía de esas que hacen todo con máquinas. Para nada, le dije. Tú y tu hijo la van a limpiar con sus propias manos. Si la hubieran visto. Regina estaba ahí, parada en medio de ese salón que parecía un museo, con un cepillo de raíz en la mano, temblando mientras miraba un charco de agua puerca. La muy cínica todavía quiso darle órdenes a María y a las otras muchachas, pero ellas, bien valientes, se cruzaron de brazos y le dijeron: «La jefa nueva no nos deja tocar ni un trapo, doña Regina. Usted sabrá cómo le hace». Fue un poema. De veras, la Regina, la reina de Polanco, tuvo que hincarse en su piso de mármol con un vestido de seda carísimo para tallar una mancha de vino que ella misma había tirado días atrás. El vestido ya estaba todo manchado de cloro y de mugre, y ella ahí, sudando la gota gorda. Y el Ricardo, ese infeliz, andaba en el jardín, pero no paseando, sino separando la basura con las manos, porque mis guardias no lo dejaban usar guantes. Tenía las manos todas hinchadas y rojas por el detergente, él que antes no agarraba ni un vaso de agua, pensándolo bien. Esa mujer siempre decía que la limpieza era cosa de gente inútil, y ahí estaba ella, haciendo el trabajo de lo más profesional, viéndolo bien. Escribiendo esto me doy cuenta de que resulta que cualquiera puede trabajar cuando lo empujan contra la pared. El hambre y la necesidad quitan cualquier aire de grandeza. Mientras ellos se hundían en su propia mugre, mi Elena hizo algo precioso. Mandó clausurar el baño del piso 5, ese lugar donde empezó toda su pesadilla. Pero no para derrumbarlo, sino para cambiarle el alma. Lo convirtió en un jardín zen, chiquitito pero lleno de luz, con una fuente de piedra y flores de loto blancas. Ya no olía a ese cloro que te quema la nariz, ahora olía a puro jazmín. Puso una plaquita chiquita que decía: «Para las que han sido pisoteadas. Recuerden que el loto siempre florece del lodo». Fue su forma de sanar, ¿saben? De dejar de tenerle miedo a ese recuerdo. ¿Y el Ricardo? Quiso buscar chamba en Puebla, en las textiles de allá, pero nadie lo quiso contratar. Su nombre ya estaba quemado. Nadie quiere a un estafador estéril que trató a su mujer como basura. Se la pasaba en cantinas de mala muerte, tratando de apantallar con su apellido de Ochoa. Pero las muchachas nomás se reían de él y lo corrían. Hasta la Luisa, su bacha de amor, le mandó una tarjeta desde la cárcel burlándose de él, diciéndole que estaban igual de jodidos. Yo, por mi parte, me instalé en la oficina que era de Regina, pero lo primero que hice fue mandar toda esa seda y esos muebles pretenciosos a la basura. Traje madera de la buena de Michoacán, de esa que huele a campo. Cuando estaba limpiando el escritorio, déjenme ver cómo les cuento esto. Encontré un cajón secreto. Adentro tenía fotos de mi Elena limpiando el baño. Se las tomaba para burlarse con sus amigas. Me dio una rabia, pero no grité. Prendí un cerillo y las quemé todas ahí mismo, viendo cómo el humo se iba por la ventana. Me serví un café de olla, sentí el amarguito rico y me di cuenta de que esa silla es muy fría si no tienes corazón. Sin amor, ese puesto no vale nada. Al final, la Regina y el Ricardo terminaron en un cuartito allá por el oriente de la ciudad, de esos donde se oye todo lo que hace el vecino. Regina, que no dormía si las sábanas no eran de seda egipcia, ahora duerme en un colchón viejo con olor a humedad. Me contaron que se queda viendo por la ventana a los vecinos que comen tacos en la calle y por primera vez en su vida se le antoja un pedazo de tortilla caliente. Sus amigas de Polanco le bloquearon el número, le huyen como si tuviera la peste. Elena, que es más buena que el pan, le mandó a María con un itacate de comida y un sobre. No tenía dinero, no señor. Tenía una solicitud de empleo para una cooperativa de tejidos en el pueblo. El mensaje decía: si quiere volver a ser gente, empiece desde abajo con sus manos. Regina rompió el papel, todavía de orgullosa, pero el Ricardo se comió las tortillas con una desesperación que daba lástima. Para cerrar ese capítulo, Elena y yo abrimos la Fundación Sangre Barroso. El 20% de lo que gana la empresa
va para ayudar a mujeres que sufren lo mismo que ella, para darles abogados y una casa donde no las humillen. El día de la inauguración, mi niña se paró frente a todas y dijo: nadie tiene derecho a decirles que solo sirven para limpiar. Esas manos pueden construir el futuro. La verdad es que ver a mi hija brillar así me hizo entender, supe que la justicia ya había cumplido su misión. No era por maldad, era por justicia. Ahora que lo recuerdo, no fui cruel. Solo fui una madre quitando la maleza para que las rosas pudieran crecer. La verdad es que, después de que pasó todo el torbellino, nos regresamos un tiempo al rancho, allá en Michoacán. Nos sentamos una tarde en el porche, con el sol pintando todo de naranja. Ya no había gritos, ya no olía a cloro, solo olía a maíz tostado y a hierbabuena. Saqué una libretita vieja que tenía guardada. Ahí yo anotaba todo. Lo que me costaba la escuela de Elena, lo que sufrí cuando me quedé viuda, los desplantes que me hacían los Ochoa. Se la di a mi hija. Quería que entendiera que la paciencia de una madre es por puro amor, pero que aguantar humillaciones en una relación no es amor, es destruirse una misma. Perdóname, hija, le dije, por haberte ocultado que teníamos dinero. Ella me miró con duda. Mamá, ¿por qué lo hiciste? Se lo expliqué con el corazón en la mano. En México, el dinero marea a la gente, y yo quería que la amaran por lo que ella es, no por mi cuenta de banco. Pero me equivoqué en algo. Olvidé enseñarle que cuando uno no enseña los dientes, los lobos piensan que eres oveja. Me dolió dejar que pasara por todo eso, pero necesitaba que ella despertara. Le di su primera lección de Barroso. Los límites. Le dije: hija, los límites no son paredes para encerrarte, son cercas para proteger tu jardín. El que se brinque la cerca sin permiso, lo sacas a escobazos, sea quien sea. Le enseñé que la palabra no es lo más poderoso que tiene una mujer. También hablamos de la lana. Le hice prometerme que siempre, siempre, tendría su propio dinero, su clavo escondido. El dinero no compra la felicidad, pero te compra la libertad de mandar a volar a cualquiera que no te respete. Por eso, en Barroso, ahora todas nuestras empleadas tienen su propia cuenta de ahorros que nadie les puede tocar. Pensándolo bien, escribiendo esto me doy cuenta de que la bondad sin firmeza solo se convierte en debilidad. Yo misma pequé de eso al principio por querer que Elena tuviera un buen matrimonio. Me tragué los insultos de Regina y eso solo le dio alas a la vieja para ser más mala. Cuando callamos ante la injusticia, nos ponemos del lado del mal, le dije a mi niña. Miramos la historia de los Ochoa como un ejemplo de lo que no queremos ser. Esa gente tenía lujos, pero sus almas estaban huecas, llenas de deudas y de odio. El dinero se les fue y se quedaron sin nada, porque no tenían amor. Nunca entres a una familia donde te midan por lo que traes en la cartera, le aconsejé. Entra donde te reciban con un abrazo de verdad. Hablamos del futuro, de cuando ella tenga sus propios hijos o, quién sabe, nueras y yernos. Le pedí que nunca olvidara el olor a cloro del piso 5. Si alguien llega a esta casa, sea pobre o rico, lo recibes con respeto. No venimos a domar a nadie, venimos a caminar juntos. Elena me tomó la mano y me dijo que ya los había perdonado. No porque fueran buenos, sino porque ella no quería cargar con ese veneno. Yo también me perdoné. Nos abrazamos mientras el sol se escondía y quemamos el delantal viejo de sirvienta que ella traía ese día. Fue como un ritual, como decir esto ya no nos pertenece. Ahora que lo recuerdo, agradezco incluso a quienes me humillaron. Gracias a ellos descubrí que soy una leona, y Elena descubrió que su madre no solo sabe tatemar tortillas, sino que sabe mover un imperio para defenderla. Al final, lo que nos queda es la paz de saber que hicimos lo correcto. Ya para terminar de contarles este relajo, porque ya hasta se me enfrió el café, déjenme decirles cómo terminó de acomodarse todo, porque la vida es bien curiosa. ¿Saben? A veces te quita todo para ver de qué estás hecha, y a mi Elena,
Híjole, me la puso a prueba de la forma más gacha. Pero ella supo levantarse. Fíjense que cuando Elena tomó las riendas de lo que antes era Regina, yo pensé, ahora sí, va a correr a todo el mundo. Pero no, mi hija tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Aunque ahora sea de acero frente a los abusivos, su primer día como jefa, mandó llamar a todos esos empleados que se habían burlado de ella cuando la veían hincada en el baño. Los sentó en la sala de juntas más elegante. Yo estaba ahí, en un rinconcito, observando. No les gritó, ¿eh? Nada de eso. Les dio una plática, ella solita, sobre la ética y los derechos humanos. Los miró a los ojos, uno por uno, y les dijo bien clarito. En esta empresa, su puesto depende de lo que sepan hacer, pero su permanencia aquí depende de cómo traten a sus compañeros. Qué orgullo me dio verla así, y bueno, lo que más me hizo llorar de alegría fue cuando llamó a María. Mi buena María, la que la cuidó en esa casa de locos. Elena la nombró gerente del área de logística. Fue como decir, el bien se paga con bien, bajo el mando de una Barroso. La lealtad, sí vale, pero la verdad es que el pasado siempre quiere dar un último coletazo. Un día, Elena recibió una llamada. Era Ricardo. Me di cuenta porque se puso pálida, pero no de miedo, sino como de fastidio. El tipo estaba en un hotel de mala muerte, rodeado de cobradores, y tuvo la desfachatez de pedirle un favorcito. Usó una voz toda chillona, hablándole de los viejos tiempos allá en Michoacán, queriendo ablandarle el corazón. Yo estaba tras la puerta, apretando los puños. ¡Ay! Amelia, pensé. Si esta niña le suelta un solo peso, entro y le quito el teléfono. Pero me aguanté. Tenía que ver si mi Elena ya era una mujer completa. Y miren, me cerró la boca. Le respondió con una frialdad que me caló los huesos. Ricardo, el amor que te tenía, se murió la noche que tiré mi delantal de sirvienta bajo la lluvia. Te voy a dar dinero, sí, pero solo para que termines de pagar el divorcio. No te equivoques. Esto no es ayuda. Es para que ya no tengas ninguna excusa para volver a buscarme. El infeliz no se quedó conforme y fue a buscarla a la oficina. Llegó todo facho, con la ropa sucia, huela a pura derrota. Quiso hincarse ante ella. El colmo del descaro, quería abrazarle las piernas. Elena ni se movió. Se quedó ahí, parada como una reina, marcando su distancia. No le gritó, no le hizo un escándalo. Dicen que la indiferencia duele más que un golpe, y así fue. Le puso un sobre en la mesa. Aquí tengo las pruebas de tus tranzas con los impuestos, Ricardo. No voy a ir a la policía. Tómalo como el último pago por lo que alguna vez creí que eras. Agarra tus cosas y lárgate de la Ciudad de México. No quiero volver a ver tu sombra. Escribiendo esto. Me doy cuenta de que Elena fue mucho más grande que él. No quiso destruirlo por completo. Simplemente lo borró de su vida. Esa es la verdadera victoria. Y fíjense lo que son las cosas. A partir de ahí, Elena se volvió mi sombra. Pero de la buena. Se dio cuenta de que por andar queriendo quedar bien con la familia del marido, se había olvidado de su vieja, de la que se partió el lomo por ella. Un día llegó y me pidió perdón. Lloramos las dos un buen rato. Mamá me dijo, nunca más voy a dejar que nadie te haga menos. Y lo cumplió. Ahora, en cada junta con gente importante, ella me presenta como el pilar de todo. Si no respetan a mi madre, no tienen nada que hacer con Barroso, les dice. Híjole, hasta me da pena, pero se siente bonito. Incluso, bueno, esto no se los había contado, pero Elena empezó a salir con Sánchez, el abogado. Pero miren, es otro cantar. Nada de sacrificios tontos. Se ven como iguales, ¿me entienden? Cenan, platican de negocios, y ella no se deja de nadie. Verla debatir con él, tan segura de sí misma,
Me hace pensar que todo lo que pasamos valió la pena. ¿Y de la Regina? Pues, déjenme acordarme. Hace poco nos llegó la noticia de que anda trabajando de limpieza a medio tiempo en un hospital de esos de gobierno, allá por la orilla de la ciudad. Todo para mantener al Ricardo, que se volvió un borracho que ya no sirve para nada. Es la prueba de que la ambición es un pozo sin fondo. Se los tragó toditos. Vimos una foto de ella en el periódico por un mitin de trabajadores y Elena nomás suspiró. Tenía razón. Elena hasta se puso a dar pláticas en la empresa para las muchachas que se van a casar. Les dice: no entren a una casa como sirvientas, entren como compañeras. Y si les piden elegir entre sus padres y ellos, siempre elijan a sus padres. Les enseña a fijarse en cómo el novio trata al mesero o al que limpia, porque ahí es donde se ve el alma de la gente. Yo ahora, pues miren, me la paso en los cafecitos viendo a mi hija recibir premios. El otro día le dieron el de empresaria del año. Sentí que ya podía descansar. Ser madre no es solo darles de comer, es darles las armas para que no se dejen pisotear. Ese olor a cloro del piso 5 ya es nomás un recuerdo amargo que usamos para no olvidar quiénes somos. Pero fíjense que lo más bonito de todo fue regresar a la tierra. Elena decidió llevarse la oficina principal de vuelta a Michoacán. ¡Qué alegría me dio! Regresar al olor de los aguacates, al aire limpio. En la misma tierra que vendí para su dote, construimos un centro para enseñar a las mujeres del campo a administrar sus propios negocios. Ya no más dote, ahora lo que hay es puro trabajo digno. La oficina de Polanco se quedó ahí, no más como una sucursal, porque mi Elena dice que prefiere 1000 veces el olor a tierra mojada después de la lluvia que el smog de la capital. A veces, cuando camino por las huertas de aguacate, siento como un calorcito. Como si mi viejo estuviera ahí conmigo, dándome una palmada en el hombro por no habernos dejado vencer. Fíjense que María me mandó una foto hace poco. La mujer estaba barriendo la entrada de un hospital público. Se veía toda desmejorada, con los ojos perdidos. Sus manos, esas que antes tenían diamantes, ahora están todas ásperas por el sol y el jabón barato. Es el vivo ejemplo de que cuando uno escupe al cielo, en la cara le cae. Ella que decía que limpiar era de gente baja, ahora tiene que aferrarse a una escoba para poder comer. El destino es canijo, ¿verdad? ¿Y el Ricardo? Ese ya ni nombre tiene. Supimos que se fue para la frontera a cargar bultos. Pero se gasta lo poco que gana en la botella. Vive solo, sin nadie que le hable, sin un hijo que lo siga. Esa infertilidad que usó para insultar a mi Elena terminó siendo su propia condena. Se va a morir solo, y nadie se va a acordar de él, viéndolo bien. Escribiendo esto, me doy cuenta de que el peor castigo para alguien tan egoísta es tener que aguantarse a sí mismo por el resto de su vida. Pero miren el lado bueno. Elena está embarazada. Sí, de Sánchez. 1 año después de casarse y miren, el milagro se dio. Eso le tapó la boca para siempre a las mentiras de los Ochoa. Mi hija sigue trabajando, mandando en sus negocios, pero ahora se toma el tiempo de acariciarse la panza. Sánchez la cuida como a un tesoro. No la ve como algo suyo, sino como su compañera de vida. Cuando la veo escogiendo ropita para el bebé, con esa sonrisa que brilla más que cualquier joya, entiendo que la vida siempre retoña si la cuidas bien. Ah, y fíjense en este detalle. En su oficina de jefa, Elena mandó enmarcar algo bien raro. No es un título, ni un premio. Es un marco de madera fina, y adentro tiene el guante amarillo roto y el cepillo de plástico que usó aquel día en el baño. Los clientes le preguntan, y ella, con la frente muy alta, les dice: esto es para no olvidar de dónde venimos, y para que en esta empresa nadie, nunca, vuelva a ser humillado. Ese cepillo ya vale más que cualquier corona, porque nos enseña que las manchas del piso se quitan, pero las del alma, esas se quedan si uno es mala persona. Miren,
Si me escucharon hasta aquí, solo les quiero dejar una cosa. Ser madre no es solo criar a los hijos. Es enseñarles a poner límites. Nunca se queden calladas ante una injusticia, porque el silencio es lo que alimenta a los malos. Y a los hijos les digo, no se olviden de sus padres por andar siguiendo espejismos. El amor de verdad no te pide que te humilles. La ambición de los Ochoa los dejó en la calle porque no tenían cimientos. Se olvidaron de lo que importa, y por eso se cayeron solitos. Una familia de verdad se construye con respeto, no con dinero. Ya me voy, que Elena me espera para ir a ver cómo va la cosecha. Solo les digo una cosa más. No tengan miedo de empezar de cero si tienen el corazón limpio. Miren a mi Elena. Ahí va caminando entre los aguacates con su niño en brazos, llamando a su padre y a mí, y yo aquí, parada en la puerta del rancho, con mi pelo blanco volando con el aire de Michoacán. Me siento la mujer más rica del mundo, pensándolo bien. Fíjense en mis manos, ya no tienen los callos de antes, ahora están suaves, como mi vida ahora. Ganamos la guerra, pero no con odio, sino viviendo bien. Y ese, mis amigos, es el mejor desquite que existe, escribiendo esto. Creo que ya puedo cerrar mi libreta y simplemente disfrutar del sol. A través de esta historia, quiero enviar un mensaje a quienes me escuchan. Lo primero que les quiero decir es esto. No se dejen, no confundan la humildad con la dejadez. Yo pequé de buenita al principio, queriendo que mi hija tuviera una familia en paz, y miren lo que pasó. Regina pensó que mi silencio era debilidad. Aprendan a marcar su raya desde el primer día. Los límites no son para pelear, son para que la gente sepa que tu alma no tiene precio y que nadie, por muy rico que sea, tiene derecho a pedirte que te hinques a limpiar sus porquerías. Lo segundo, y esto va para todas mis muchachas, siempre, pero siempre, tengan su propio clavo. No importa si el marido es un santo o si les jura la luna y las estrellas, ustedes tengan su dinerito, su carrera, su propio camino. El dinero no es para presumir, es para que el día que alguien les falte al respeto, ustedes tengan la libertad de agarrar sus chivas y largarse con la frente muy alta. La independencia financiera es el escudo más fuerte que puede tener una mujer. Te quita el miedo, y el miedo es lo que le da poder a los abusivos. Pensándolo bien, fíjense bien con quién se juntan. Ricardo parecía un príncipe, pero por dentro estaba podrido. Un hombre que permite que su madre humille a su esposa no es un hombre, es un cobarde. Fíjense cómo tratan a la gente que no les puede dar nada. Al mesero, a la señora de la limpieza, al guardia de la entrada. Ahí es donde se ve el alma de verdad, no en el carro que manejan ni en el perfume que usan. A los padres les digo, no les den todo peladito y en la boca a sus hijos. Yo quise proteger tanto a Elena del lodo que la hice débil. Hay que enseñarles a trabajar, a que les duelan las manos de vez en cuando, para que cuando llegue un lobo vestido de oveja, sepan cómo defenderse. Ser madre no es vivir por ellos, es darles las alas de acero para que vuelen solos. Y finalmente, no vivan con el corazón lleno de veneno. La justicia llega, se los juro. El que obra mal, tarde o temprano se le pudre el tamal. Miren a Regina y a Ricardo, se quedaron solos con su propia maldad. Nosotros ganamos porque mantuvimos el corazón limpio y la cabeza fría. La mejor venganza no es devolver el golpe, es vivir tan bien, pero tan bien, que el enemigo se muera de pura envidia al verte florecer. Vayan con Dios, cuiden mucho sus raíces, y nunca olviden que no importa qué tan mugroso esté el piso que les toque pisar. Lo que importa es que su corazón siempre esté limpiecito. Ánimo, que la vida es para los valientes. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de la decisión que tomó esta madre? Si estuvieran en su lugar, viendo a su hija humillada de esa manera, ¿habrían hecho lo mismo? ¿O habrían elegido otro camino? Los leo siempre con mucha atención, de verdad. Así que cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en una situación así. Me gusta leer cada opinión, cada historia que comparten.
Si este relato les dejó algo en el corazón, no se olviden de dejar su like, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirse al canal para que no se pierdan las próximas historias. Nos vemos muy pronto en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un espacio donde contamos historias para caminar juntos por los años, recordando que incluso después del dolor, siempre es posible volver a encontrar paz y fuerza dentro del alma.